Buenos días a todos y vamos a continuar entonces con nuestra clase de hoy, lunes 26 de octubre. Vamos a comenzar hoy Vamos a comenzar. con una nueva unidad que es la unidad de actos de comunicación dentro del proceso. Dentro de esos actos de comunicación nos estamos refiriendo a la forma como se comunican las partes con el juez y el juez con las partes. ¿Sí? Cómo las partes se enteran de que ocurrió algo y cómo el juez se puede enterar de que ha ocurrido algo también. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a mencionar que los jueces actúan por medio de providencias judiciales. Se denomina providencias judiciales a las actuaciones que son producidas por el juzgado, por el juez. Y vamos a mencionar estas tres. Denme un segundo. Y vamos a mencionar estas tres: autos, sentencias y oficios. Autos, sentencias y oficios. Entonces, los jueces siempre producen providencias. Todo lo que hace el juez se denomina una providencia judicial. Y esas providencias yo las voy a dividir en esas tres. Si usted busca en los libros y en los doctrinantes famosos, siempre la dividen en dos: autos y sentencias. Sin embargo, yo le agrego ese tercero, que son los oficios, y ahora explicamos por qué. Entonces empecemos por definir cada uno. ¿Qué es un auto? Un auto es una decisión del juez, pero que no termina el proceso, que no resuelve el conflicto. Es una de las muchas decisiones que se producen dentro del proceso, pero no es la decisión que termina el proceso, que termina el conflicto. Porque la decisión que termina el proceso, que termina el conflicto, se llama sentencia. Entonces, todas las otras decisiones que se produzcan en el juzgado y que no resuelven el conflicto se denominan autos. Esas decisiones pueden referirse a cualquier cosa, ¿sí? Un aplazamiento de una audiencia, aceptar la demanda, pues admitirla, rechazarla, aceptar una prueba, rechazar una prueba. Puede ser cualquier circunstancia donde el juez tome alguna decisión y lo hace entonces por medio de un auto. Los autos van encaminados a decirle a las partes que dentro del proceso ocurrió algo. Eso es un auto. Entonces hablamos de autos siempre que se tome una decisión dentro del juzgado y no se soluciona el conflicto. La sentencia es el acto por medio del cual el juez pone fin al conflicto, por medio del cual el juez toma la decisión final. Y existen dos tipos de sentencias. Las sentencias de primera instancia
que se dan en los procesos de dos instancias y entonces se produce en la primera y esa tiene la posibilidad de ser apelada. Para que el superior jerárquico, el juez que está por encima, la revise en lo que se conoce como la segunda instancia. Entonces, la característica principal de esas sentencias de primera instancia es que pueden ser apeladas para que ese superior jerárquico entre y revise. Muy bien. También tenemos las sentencias de segunda instancia o única instancia o última instancia, como lo quiera poner. Esas sentencias de segunda son las que produce el superior jerárquico y son la última, la que define el conflicto. Si son procesos de una sola instancia, procesos de única instancia, pues entonces hablamos de sentencia de única instancia, o sea que esa sentencia no tiene apelación. La clave de esa sentencia, la característica de esa sentencia es que no tiene apelación, ni la de segunda ni la de única. ¿Sí? Tienen apelación. Es la decisión definitiva. Sin embargo, para algunas sentencias de segunda instancia, algunas muy poquiticas, puede existir el recurso de casación para que vaya a la Corte Suprema de Justicia y se revise, pero son muy poquitas. Solo en procesos declarativos, solo si valen más de 1.000 salarios mínimos, o sea, tienen muchísimos requisitos, lo que hace que las casaciones sean muy reducidas. De cada 1.000 procesos, póngale si acaso 10, 20, podrán ir a casación, no muchos. Es una minoría absoluta. Entonces tenemos esas sentencias de segunda o de única instancia donde se resuelve el conflicto. Donde al final esa es la decisión que vale, pues. Esa es la decisión definitiva. No son susceptibles de apelación. Y en una minoría, pero no, pues, excepcional, son susceptibles de casación. ¿Listo? O sea que la idea que de pronto tienen algunas personas de que todos los procesos son susceptibles de casación y que la casación es como una tercera instancia, eso no es cierto. La casación es supremamente excepcional. La casación se da muy rara vez. Es extrañísimo ver una casación. Pero sin embargo, se puede. Entonces tenemos las sentencias de primera instancia y las sentencias de segunda o única instancia. O última instancia también las podemos llamar. Esas sentencias no son apelables. Esas sentencias ponen el fin al conflicto y esa es la decisión que quedó. ¿Listo? Muy bien. Y ahora miremos los oficios, porque estamos definiendo, sin entrar todavía a profundizar acerca de ninguno de ellos, estamos simplemente definiendo autos, estamos definiendo sentencias y estamos definiendo oficios. ¿Qué son los oficios? Son las decisiones o comunicaciones del juez, pero que no van dirigidos a las partes, al demandante y al demandado, sino que van dirigidos a terceras personas, a gente externa al proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le solicito al juez, señor juez, necesito que usted mande un oficio a Bancolombia para que ellos aporten el saldo que había en la cuenta de ahorros, número a nombre del señor tal, para poder tramitar la sucesión. Entonces, Bancolombia no le va a dar esa información a cualquiera porque está protegido por habeas data, pero el juez puede pedir esa información. Entonces yo le digo, señor juez, por favor, necesitamos esa información para tramitar la sucesión. Necesitamos que usted le pida a Bancolombia esa información. Entonces el juez hace un oficio, una comunicación dirigida al banco,
donde dice, señores Bancolombia, en el proceso se les solicita que por favor entreguen esta información, ¿sí? Entonces los oficios, como les digo, son una comunicación que se envía a alguien externo al proceso. Y así hay muchísimas cosas, o sea, cuando toca, por ejemplo, pedir certificados, cuando se ordena que se haga algo, cuando se vincula a una persona, en fin, cada vez que el juez necesite comunicarse con una persona externa al proceso, se manda un escrito que se denomina oficio. ¿Listo? Es una orden del juez dirigida a un externo del proceso. Entonces, ahí tenemos los oficios. Se presentan mucho en los procesos cuando las partes piden medidas cautelares. Entonces, por ejemplo, el demandante solicita que se embargue la casa del demandado, que quede embargada para que no pueda el demandado venderla e insolventarse. El juzgado accede al embargo y entonces ordena a la oficina de registro mediante un oficio que se practique un embargo sobre la casa matrícula tal, a nombre de tal señor. Y entonces esa casa va a quedar congelada sin que se pueda vender, donar, hipotecar, etc. Entonces ese es el oficio. ¿Listo? Entonces ya tenemos definidas esas tres figuras. Ya sabemos que los autos es la forma como el juez se comunica con las partes, que es donde se toman decisiones, pero no la decisión final la que resuelve el conflicto, sino las decisiones intermedias del proceso. Las sentencias, que son las que resuelven el conflicto, lo que termina el proceso, y los oficios, que son la forma como el juez se comunica con externos, con terceras personas diferentes a las partes. Ya, entonces ya tenemos la definición básica de estos tres. Ahora sí vamos a entrar a hablar en profundidad de cada uno. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los autos, que es nuestro primer punto. Los autos, como ya mencionamos, van a contener decisiones dentro del proceso, pero que no constituyen esa decisión final. Los autos es la forma por excelencia como el juez maneja el proceso, como el juez realiza las actuaciones del proceso, con excepción de la sentencia. Entonces, por ejemplo, el juez admite la demanda con un auto, o la rechaza con un auto, o la inadmite con un auto. El juez acepta que se practique una prueba mediante un auto, o niega que se practique una prueba mediante un auto. Va a mencionar que una audiencia queda programada para el día tal a tal hora, auto. No, que se reprograma, que se suspende por esta y esas, auto. Todas esas decisiones que no sean la decisión final, la decisión que pone fin al conflicto, la decisión que resuelve, se van a llamar autos. Todas las actuaciones que realiza el juez dentro del proceso. Esos autos entonces se van a clasificar en dos. Se clasifican en autos de sustanciación y autos interlocutorios. Mucho cuidado con esta clasificación porque lleva a errores. Esto es un falso cognado. Es decir, que por la forma de la palabra nos lleva a pensar una cosa, pero no es así. Pilas con esta clasificación. Autos de sustanciación y autos interlocutorios. ¿Qué son los autos de sustanciación? Son providencias de mero trámite. Son providencias que simplemente le hacen conocer a las partes la etapa del proceso.
pero no contienen en sí una decisión que afecte los derechos que se están discutiendo dentro del proceso. Son los autos que impulsan el proceso, que demarcan etapas. Por ejemplo, el auto que fija fecha de audiencia es un auto interlocutorio. El juez tomó una decisión ahí. El día tal se va a dar la audiencia. Pero esa decisión en nada afecta los derechos de las partes. En nada afecta lo que se está discutiendo. En nada afecta el fondo del asunto, sino que simplemente le marca a las partes que la audiencia se va a realizar tal día. Un auto que dice, pone en conocimiento comunicación llegada por Bancolombia. Entonces le habíamos pedido a Bancolombia el saldo de la cuenta bancaria, ¿sí o no? Y entonces llega la respuesta de Bancolombia. Y el juez dice, se pone en conocimiento la respuesta de Bancolombia. ¿Qué es lo que está diciéndole a las partes? Hey, esto ya llegó, mire la información acá. Para que las partes se den cuenta que lo de Bancolombia ya llegó y puedan acceder a esa información y mirar a ver qué opinan. Pero esa decisión del juez de poner eso en conocimiento, ¿qué? ¿Eso en qué afecta? ¿Eso qué hace? Nada, simplemente le está notificando a las partes qué ocurrió. Entonces, los autos de sustanciación son autos, entre comillas, no me malinterprete, sin importancia. ¿Por qué sin importancia? Porque simplemente están comunicando que algo pasó. Entonces, bueno, listo, ya sabemos. ¿Por qué entre comillas? Para que usted más o menos se prenda a diferenciar unos de otros. Entonces, cuando hablamos de autos sin importancia, nos estamos refiriendo a autos donde no se está definiendo nada de fondo, que se están tomando decisiones que sí pueden ser muy importantes, pero de que digamos que no son la clave del asunto. Es muy importante porque si usted no va a la audiencia y usted no se da cuenta cuándo fue la audiencia, gravísimo, ¿sí? Entonces, por eso le digo, entre comillas, sin importancia. Y luego vienen los otros autos, que son los autos interlocutorios. Que son los autos, entre comillas, importantes, donde el juez toma decisiones de fondo, decisiones que sí afectan los derechos de las partes dentro del proceso, decisiones que sí afectan el fondo del asunto. Un ejemplo de autos interlocutorios: el auto que admite la demanda, el auto que la rechaza, el auto que admite una prueba o el que la niega. Porque si a mí me niegan una prueba o me la aceptan, usted me está hablando de mi derecho de defensa, del debido proceso, ¿sí? Entonces, si usted no me deja practicar una prueba, me está vulnerando el derecho. En cambio, si usted sí me deja practicar una prueba, no me lo está vulnerando, me lo está garantizando. Entonces, mire que son autos muy importantes. El de la fecha de audiencia que estamos mencionando ahorita, listo, pues ese día se hace fecha de audiencia, pero mire que ahí no hay una decisión intrínseca, no hay una decisión ahí importante, sino simplemente está notificando que el día tal va a ser esto. En cambio, si a mí me dicen que me rechazan la demanda por falta de competencia, espérese que eso sí es muy grave. Eso sí tiene unas consecuencias importantes. Si usted me va a negar una prueba, me la va a aceptar. El auto que resuelve los incidentes.
Por ejemplo, yo pongo un incidente de nulidad. Un incidente es como un pequeño proceso dentro del proceso. Entonces se colocan incidentes, por ejemplo, para solicitar la nulidad del proceso. Yo digo, un momentico, señor juez, este proceso es nulo porque no se notificó en la forma debida, porque se vulneró el derecho de defensa, por cualquier cosa, es nulo. Entonces nos toca paralizar el proceso y abrir un incidente. En ese incidente vamos a discutir y vamos a demostrar si el proceso debe anularse, sí o no. Entonces nosotros aducimos las razones, presentamos las pruebas y el juez toma la decisión de si anula o no anula el proceso. Si lo anula, si anula hasta el lugar donde se puso donde se generó la nulidad. Entonces, si fue con la notificación, se anula todo el proceso y hay que volver a empezar. Entonces, mire que eso es muy delicado. Otros incidentes que se hacen, por ejemplo, estamos en una liquidación de sociedad conyugal. Dos cónyuges que ya se divorciaron están discutiendo acerca de qué es lo que le corresponde a cada uno, que es el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Para usted liquidar la sociedad conyugal necesita saber cuáles son los bienes sociales y cuáles son los bienes propios que tiene una persona. ¿Listo? Los bienes sociales son los que fueron conseguidos dentro del matrimonio, pero a título oneroso, o sea, pagando, compraventa, dación en pago, permuta, aporte en sociedad, esos son a título oneroso, pagando. En cambio, si fueron adquiridos antes del matrimonio o si fueron adquiridos dentro del matrimonio, pero a título gratuito, o sea, herencia o donación o legado, entonces son propios. Listo. Si fue adquirido antes, propio. Si fue adquirido dentro del matrimonio, social. Y los sociales son los que se parten 50-50. Entonces nosotros, dentro de ese proceso de liquidación, lo primero que hacemos es una audiencia de inventarios y avalúos. Dentro de esa audiencia vamos a inventariar todos los bienes que vamos a repartir, todos los bienes sociales, y les vamos a dar un valor. Pero llegamos a un punto y hay una discusión sobre un bien en específico, sobre un apartamento, donde una parte dice que es social y la otra parte dice que es propio. Entonces nos toca suspender y abrimos un incidente de inclusión o exclusión de bienes, dependiendo de lo que estemos intentando, que se incluya como bien social o que se excluya como bien propio. Entonces, dentro de ese incidente vamos a demostrar si ese bien es propio o es social. Que mire cómo se adquirió, que mire qué fue esto, que mire ta. Y al final el juez toma una decisión y decide si el juez se ingresa a la sociedad o sale de la sociedad. Entonces, eso es muy importante porque puede ser el apartamento más cuantioso, puede ser un apartamento de 2.000 millones de pesos. Y el resto de bienes serán un carro, una moto, un local de 50 millones. Esa es la diferencia ahí donde está la plata, puede ser, ¿sí? Sin embargo, eso no es lo que define el conflicto. Eso solamente ha definido si el bien es social o el bien es propio. Entonces, eso es un auto interlocutorio. Mucho cuidado con eso, porque la gente tiende a hacer este raciocinio. Sustanciación, sustancia, los que tienen la sustancia, los que son los importantes porque es donde está la sustancia. Falso de toda falsedad. Los de sustanciación son los no importantes. Son los que simplemente están notificando que ha ocurrido una parte del proceso. Por ejemplo, se abre el debate probatorio. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahí se van a empezar a practicar las pruebas, nada más. Ahí no hay ninguna decisión. Se cierra el debate probatorio, listo, ya se acabó. Esos son autos de sustanciación, donde las decisiones contenidas casi que son para mera información, casi que, ¿sí?
no son susceptibles de ningún recurso. En cambio, los interlocutorios, donde sí se toman decisiones importantes que afectan los derechos de las partes, esos sí son susceptibles de recursos, son susceptibles de reposición, de apelación, según el caso, ¿sí? No todos son apelables, pero pueden llegar a ser apelables, etcétera. Esos son los autos importantes. Entonces, siempre tengamos en cuenta que esas decisiones del juez las hemos de clasificar en dos: interlocutorios o de sustanciación. Y esto va a ser muy importante porque al clasificarlos ya sabemos si son susceptibles de recurso o no, primero que todo. Entonces ahí sabemos si nosotros nos podemos defender, si podemos controvertir esa decisión del juez. ¿Quién tiene alguna duda acerca de los autos? Profe, entonces los interlocutorios son los susceptibles de recurso. Sí, señor. Venga, revisemos aquí un proceso en la página de la rama judicial y vamos a mirar qué tipos de autos se han producido en ese proceso. Denme un segundito, yo abro aquí la página de la consulta de los procesos y vamos a mirar. Listo, esta es la página de la rama judicial y vamos a revisar mi famoso proceso de Itagüí que ahorita en noviembre cumple 11 añitos. Lo presenté el 9 de noviembre del 2011. Vea, radicado a las partes. ¿Sí? Entonces, miren, lo radiqué el 9 de noviembre. ¿Sí? Se presentó el proceso del 2011. O sea que ahorita en cuestión de 2 semanas cumple 11 añitos el proceso. Y el 11 de noviembre el juez me inadmitió la demanda y me ordenó subsanar en el término de 5 días, so pena de rechazo. Me dice, vea, a esto le falta esto y esto y esto y esto y esto. Esto es un auto que interlocutorio. ¿Por qué? Porque aquí se está definiendo si mi demanda procede o no procede. ¿Sí? Pero este tiene una particularidad. El auto que inadmite no tiene recursos, pero porque la ley efectivamente lo cataloga así, que no es susceptible de recursos, pero no deja de ser por ello un auto interlocutorio. Porque aquí el juez está tomando una decisión, está revisando mi demanda y está diciendo a esa demanda le falta algo. Yo no la puedo tramitar porque falta esto. Y entonces me concede 5 días para arreglar esa demanda, para adjuntarle lo que me hace falta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos uno, ¿sí? Aquí me notifican por estado esto y entonces aquí miren, el 21 de noviembre yo aporto un memorial donde acredito expediente y ese mismo 21 de noviembre presento y subsano los requisitos, ¿ya? Luego el juez me rechazó la demanda por falta de competencia. Yo no soy y ordena enviarlo al juez civil del circuito de Medellín. Auto interlocutorio. Este es susceptible de recursos y mire que el 30 de noviembre efectivamente yo le pongo recurso de reposición y en subsidio apelación a ese auto de rechazo. ¿Sí? Luego después, el 5 de diciembre, el juez repone, cambia la decisión y dice, no, tiene razón, esto no se puede rechazar. Tran. Y por acá libra el mandamiento de pago, o sea que acepta la demanda, la admite. Listo, muy bien.
Y luego acá yo le pido que me embargue unos bienes y aquí acepta esa solicitud de embargo. Esto es un auto de sustanciación. Mire aquí, el despacho resuelve, le hace saber al petente que ya el manifiesto es despacho en cuanto a la petición de embargos. O sea que esto, lo que dijo el juez aquí, sacó un auto diciendo, ya están los embargos listos, venga por ellos. Auto de sustanciación, ¿ahí qué decisión hay? Simplemente dijo, hey, ya están aquí los autos, para que, los oficios, perdón, ya están aquí los oficios para que usted los envíe a la oficina de registro. Usted me había pedido un embargo, ya se lo concedí y ya están listos los oficios para que usted los envíe a la oficina de registro, auto de sustanciación. ¿Sí? Vea, ordena librar oficio Profe, de registro, otro más. Dígame, una pregunta. Entonces esos bienes llevan 11 años embargado, sí. embargados. Sí, Ah, jue madre. sí, ese proceso es, vea, ese es mi proceso más famoso, lo he utilizado en clases, desde que estoy dando clases en la universidad. Yo en la Universidad de Envigado llevo dando clase 6 años. O sea que cuando empecé a dar clase, ese proceso ya lleva 5. Profe, ¿cuántos años lleva usted de litigante? Desde el 2010, desde el 2009 que yo me gradué. O sea, este es O mi sea, 11º año. que fue de los primeros que... Sí, a los dos, yo me gradué en octubre del 2009, ¿ya? A los 2 añitos de yo estar ejerciendo, llegó este proceso a la oficina. ¿Qué proceso es? Es un ejecutivo por 2 pagarés de 50 millones de pesos, o sea, 100 millones de pesos, ¿sí? O son 2 de 100, ya ni siquiera me acuerdo si eran 2 de 50 o 2 de 100. Entonces la cosa es que a uno siempre le dicen en la carrera que los ejecutivos son los procesos más fáciles. Nosotros en la oficina llevamos procesos de familia y procesos sobre todo que tengan que ver con sucesión, divorcio, alimentos, custodia, ese tipo de procesos, no ejecutivos. Entonces llegó por un amigo que dijo, no, venga, que eso está muy fácil, que una cosa, que la otra, que eso es un ejecutivo, mire que eso es ganársela así de ojo, que eso no es sino demandar y ya está la plata ahí lista, que no sé qué, hágame el favor, que no tengo a nadie, que es que vengan, que ustedes son los únicos, que una cosa, que la otra, y le ponía uno cara de perro y toda la cosa. Hasta que al fin dijimos como, bueno, pues venga, pues nosotros demandamos por eso. Venga, pues, le hacemos el favorcito. Y presentamos ese proceso. Y eso ha tenido los problemas que vos querás. Lo primero es que el deudor estaba muerto. Entonces, el proceso había que presentarlo, había que presentarse a la sucesión del muerto. Pero en ese momento estaba el Código Civil en vigencia y cuando se hizo la sucesión, el demandado no se presentó en la audiencia que era, entonces ya no se podía presentar. Entonces, ¿qué le tocó? Hacer una demanda por fuera, esta. ¿Sí? ¿A quién estamos demandando? A los herederos del muerto. Mejor dicho, a la sucesión. ¿Listo? Para que con los bienes de la sucesión se paguen esos pagarés. Fuera de eso, había una gente que vivía en Estados Unidos y otra gente que vivía acá, de los herederos. Entonces había que notificar en Estados Unidos y había que notificar acá. Fuera de eso, crearon los despachos de descongestión, que estaba muy congestionada la rama judicial, entonces crearon unos juzgados solamente para descongestionar. Y ese proceso estaba en el juzgado primero civil del circuito y lo mandaron para allá, para la descongestión. ¿Y cómo le parece que los juzgados de descongestión los crearon como por 4 o 5 años? Los crearon, lo mandaron para allá, se tramitó allá y se acabaron los despachos de descongestión. Y eso se tuvo que devolver otra vez al despacho original. Profe, o sea que se finalizaron los despachos de descongestión sin terminar el proceso. Los despachos de descongestión no me descongestionaron el proceso, correcto. No sé Profe, si pero ustedes eso no... sabían, pero es que ahí no se acaba la historia. No sé si ustedes sabían, pero hubo un incendio en el CAMI, que es el Centro Administrativo de Itagüí, y que se quemaron unos juzgados.
Este no fue de los juzgados que se quemó, pero sí estaba en el piso, no me acuerdo si era el piso de arriba o el piso de abajo. Entonces, todos esos juzgados los tuvieron que sacar del CAMI y pasarlos a otros locales al frente, en un centro comercial que había al frente, porque todo eso se quemó y había que organizar todo eso, el CAMI. Y eso estuvo así como 1 o 2 años. Mi proceso se fue para allá. Entonces, mientras hacían el trasteo del juzgado, y estuvieron allá. Y luego después, mientras hacían el trasteo para acá, y el proceso se perdió, y después lo encontraron como al mes. Bueno, imagínense que este proceso ha tenido como 3 o 4 jueces. Uno de ellos se jubiló, el otro estuvo en reemplazo del que se jubiló, luego pusieron a uno y ya se lo trasladaron y creo que ahorita tiene el cuarto o está todavía el otro, pero lo van a trasladar. Sin contar el de descongestión que te dije que fue a descongestión y volvió. Entonces, ahí está. Imagina que el proceso se anuló todo. Y después anularon la anulación porque había sido malo. Ahí ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Cómo será que hoy en día la deuda original eran por... Es que no me acuerdo si eran 100 o 200 millones. De hace tantos años que está eso. Creo que eran 100. Pero la deuda original hoy en día ya va en 400 y pico millones de pesos. A punta de los intereses. ¿Qué va a pasar? Que nosotros en este momento ya estamos pidiendo que los bienes de la asociación, todos, nos los entreguen a nuestro cliente para pagarle la deuda. Todos enteritos. Si hubieran pagado eso hace antes, les hubiera quedado plata. Pero ya hoy en día estamos diciendo no, entréguenos todo de una vez. Ya, se acabó el proceso. Entonces, ahí les cuento. Cuando salga, les contaré. Todavía no ha terminado el proceso. Sí, todavía no se ha acabado. Lo último que se hizo Profe, fue, vea, el 11 de marzo de 2020. profe, entonces llevan con esos bienes embargados todo este rato. Sí. Bueno, madre. Ahí está, ese es el famoso proceso de Itagüí. Ese proceso es bien, bien, bien particular. Pues ha tenido sus cosas bien particulares. Es que yo creo que todos los abogados tenemos alguna historia que contar así de procesos que se demoran una eternidad o procesos donde pasan cualquier cantidad de anécdotas increíbles. Pero bueno, ahí está. Si algún día sale este proceso, les contaré. Espero que sí, porque nosotros cobramos para acabar de ajustar a cuota litis. A cuota litis quiere decir que yo le cobro dependiendo de lo que yo le rescate. Si no le rescato nada, no me paga nada. Si le rescato mucho, me paga mucho. Si le rescato poquito, me paga poquito. Sí, le cobro un porcentaje. O sea que nosotros de ese proceso no hemos recibido ni un solo peso de honorarios. La esperanza es que lleguen así acumuladitos sabrosos. Listo. Pero bueno, ahí está. Ahí les cuento eso. Entonces, ya saben ejemplos de autos interlocutorios y autos de sustanciación. Dígame. Una pregunta, ¿esos autos están en el Código General del Proceso? Sí, usted encuentra los autos, espérate a ver yo dónde encuentro eso, pero la definición así como yo te la acabé de decir, no. Esa definición es más doctrinal. Eso está, espérate y verás. Ahí en el código pueden aparecer todos los autos o esos Vea, aquí está. de- Artículo 278. Habla de las clases de providencias. Entonces vámonos a ver acá el código, ya dice. Clases de providencias, artículo 278. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión.
Son autos todas las demás providencias. En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes casos. Sí, pero entonces mira, esta es la definición que me trae de esas tres cosas. Entonces no es muy amplio el código. Donde usted sí encuentra una definición más clara, más expresa, es en los libros, en los documentos, en los doctrinantes. Por ejemplo, en este que es Manual de Derecho Procesal, tomo 1, que es Teoría General del Proceso. Vengan a ver, miremos aquí qué nos dice el amigo Azula Camacho. Aquí está. 359. Entonces, por ejemplo, Azula Camacho los divide de la siguiente forma. Los divide en autos de trámite y autos interlocutorios. Me gusta más el nombre que él utiliza porque es menos confuso a la mente. Por lo que les digo del falso cognado de auto de sustanciación, que es un auto donde se le notifica a las partes, y Azula Camacho lo llama autos de trámite. Me gusta más ese. Pónganle ahí auto de sustanciación o trámite, los que estén tomando nota. Y el otro sí lo llama auto interlocutorio. Nos dice el amigo Azula. Nos dice Azula Camacho. En la página 359 dice: concepto. El auto de trámite, como se lo denomina en el proceso general, o de sustanciación, como se lo llama en las demás ramas del derecho procesal, le da comienzo y desarrollo al proceso, como es el que admite la demanda. Ahí tenemos una discrepancia él y yo. Para mí el auto admisorio de la demanda no es un auto de sustanciación. Para mí el auto admisorio de la demanda es un auto de interlocutorio, pero contra ese no proceden recursos, excepto en un proceso. Pero no importa, ¿sí? Básicamente el concepto es el mismo. Podemos tener una pequeña discrepancia en frente a un auto en específico, pero no importa, ¿ya? El que le da comienzo y desarrollo al proceso, como es el auto que admite la demanda, fija el traslado, etc. Se excluye el que pone término al proceso por cuanto éste requiere una decisión de fondo. Estructura. El auto de trámite o de sustanciación solo requiere el encabezamiento, el pronunciamiento y la orden de notificarlo. No es necesario una parte motiva o de consideraciones, porque la índole de la decisión la hace inoficiosa. Bueno, eso sí es muy importante. El auto de sustanciación o auto de trámite no requiere parte motiva, no requiere motivación por parte del juez. ¿Por qué? Como es una decisión de mero trámite para notificarle a las partes que esto pasó o aquello pasó, o que tal día se hace una audiencia, o que se corre traslado por 30 días. ¿Sí?
como no hay decisiones, el juez no necesita explicar los motivos porque no hay motivos más allá de que la ley le dice que haga esto o aquello, ¿cierto? Entonces un auto que dice, la audiencia será el día tal, pues ¿qué motivos va a poner ahí? O sea, ¿qué justificación va a poner ahí? No tiene necesidad de ponerlo. Porque recordemos que los jueces están obligados según el principio de motivación. Es decir, que cada vez que un juez toma una decisión, debe explicar las razones por las cuales se tomó esa decisión, en qué se basó para tomar esa decisión de esa forma. Entonces eso sí es muy importante que nos lo recuerda aquí el amigo Jaime Azula Camacho. Y es que esos autos no requieren motivación. Entonces, si yo quisiera hacer una diferencia entre los dos, los autos interlocutorios y los autos de sustanciación o trámite, puedo decir que los interlocutorios sí requieren motivación, requieren que el juez explique las razones por las cuales está tomando esa decisión, como por ejemplo, si yo te niego una prueba, porque negar una prueba puede equivaler a negarte el derecho de defensa, a negar el debido proceso. Entonces es muy importante, yo tengo que decir, te estoy negando esa prueba por esto y esto y esto y esto, basándome en estas y estas y estas normas y esta, ¿sí? Para poder tomar esa decisión. O lo que hablábamos ahorita de incluir o excluir un bien. Este bien entonces, por lo tanto, es social, ya que mire que y entonces y le doy toda la justificación de por qué consideré a ese bien social o por qué lo consideré propio. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Esa motivación incluso es lo que yo utilizo para atacar el auto cuando pido un recurso. Cuando yo pido una apelación, que es que el superior jerárquico revise, yo me baso en lo que dijo el juez. Yo digo, es que mire que el juez toma la decisión por esta y esta razón. Eso está errado, porque mire que la ley tal cosa, mire que eso no se puede interpretar de esta forma, mire que el juez omitió valorar esto. Entonces, esa motivación no solo me explica por qué el juez tomó la decisión, sino que es lo que me sirve a mí para atacar la decisión si necesitare atacarla con un recurso. Entonces, eso es muy importante, lo de que los autos de trámite no requieren motivación y los interlocutorios sí. Listo. Miremos el concepto que nos trae Jaime Azula acerca de el auto interlocutorio. Dice, concepto. La norma no define el auto interlocutorio, que era lo que yo les decía. En el código simplemente se dice que lo que no es sentencia es auto. Ya no dice nada más. Entonces, la norma no define el auto interlocutorio, pero podemos concebirlo como el que contiene una decisión de fondo sin considerar el objeto del proceso, esto es la pretensión del demandante o la conducta que frente a ella adopte el demandado. ¿Sí? Es un auto que toma una decisión de fondo, pero no resuelve el conflicto. No es una decisión de las que termina el conflicto y define quién tiene el derecho o no. No, es una decisión que se da dentro del proceso, pero es una decisión que es muy importante. Ya, dice, características. La principal característica del auto interlocutorio consiste en que ocupa un lugar intermedio entre el de trámite o sustanciación y la sentencia, está en la mitad, ya que no se concreta a fijar una etapa o actuación, como ocurre con el primero, y tampoco una decisión definitiva, distinto de la segunda, sino que en él se resalta un pronunciamiento sobre cuestiones de fondo, pero accesorias en relación con el objeto del proceso. No quiere decir esto que en algunas ocasiones contenga una orden o esto constituya el aspecto esencial como acontece con el que decreta pruebas, o que en otras determina la finalización del proceso como el que acepta la transacción celebrada entre las partes. Estructura. Por regla general, los autos interlocutorios tienen una parte motiva y otra resolutiva, lo que yo les decía. La parte motiva donde se expresan las razones por las cuales, porque es una obligación del juez, cuando yo obligo a que el juez resuelva y explique las razones que motive las decisiones, eso me evita en gran medida las decisiones arbitrarias o prejuiciosas. Imagínense un juez racista
Y entonces viene una persona y lo van a juzgar. Ah, es negro, listo, culpable. ¿Por qué? Por negro. Porque el tipo es racista. Pero si yo le digo al juez, usted tiene que justificar la razón por la cual toma la decisión. Y esa razón tiene que basarse en la ley, primero que todo. Tiene que basarse en la sana crítica. Sí, le pongo una regla, le digo, usted es libre de valorar como quiera, pero tiene que respetar las leyes, la sana crítica, los principios del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el juez cómo hace para condenar a esa persona solamente basándose en el color de la piel? Le queda muy difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Cuando lo va a declarar culpable, tiene que decir por qué razón. Hombre, es que de las pruebas que se valoraron de esta y esta manera, y entonces se llega al caso que tuvo que ser el actor por estas y estas razones, y entonces la ley dice que y por lo tanto la decisión es culpable. ¿Sí? Entonces, las decisiones tienen que estar motivadas. Esa es la parte emotiva. Y luego está la parte resolutiva, que es la parte donde se toma la decisión. Culpable. Esa es la parte. Si todos hemos leído una sentencia de la Corte Constitucional, toda esa primera parte donde dice consideraciones de la Corte, y la Corte empieza a hablar de una cosa y de la otra, y menciona aquel, y menciona aquellos, y no sé qué, todo eso es la parte emotiva. Y al final llega y dice, resuelve, por lo tanto se declara exequible el artículo tal o inexequible el artículo tal. Esa es la parte resolutiva, que siempre es cortica. La parte gruesa, grande, es la parte donde se da la motivación, donde se dan las razones por las cuales. Entonces, estos autos también tienen motivación, porque como contienen decisiones que son importantes, que afectan los derechos de las partes, entonces es necesario motivarlas. Entonces, Jaime Azula dice que la estructura de estos autos es una parte emotiva que dice que no está sujeta a formalidad alguna, basta que se indiquen los argumentos de índole legal o fáctico que constituyen los presupuestos de la decisión. Sin embargo, cuando el auto interlocutorio le pone fin a una actuación incidental, a un incidente que dijimos que era como un pequeño proceso que abrimos, suspendemos el proceso y abrimos un incidente. Lo que pasó en el proceso de liquidación de sociedad conyugal que les dije. Suspendemos el proceso y vamos a mirar si se incluye o se excluye ese bien. Eso es un incidente. Entonces dice, sin embargo, cuando el auto interlocutorio le pone fin a una actuación incidental, guarda estrecha relación con la sentencia y exige que, así sea someramente, indique la actitud o conducta de las partes, el análisis del acervo probatorio y las normas que regulan el asunto controvertido. ¿Por qué tiene que hacer todo eso? Porque como el incidente es como si fuera un pequeño procesito, entonces ese auto que resuelve el incidente es como si fuera una sentencia. Entonces es muy importante. Mire que si yo incluyo el bien, eso es muy importante, era el bien que valía más plata, era clave en ese proceso. O si lo saco, pues peor todavía. Entonces, como eso tiene tanta importancia los incidentes, entonces el auto que resuelve el incidente tiene que ser motivado de una forma más similar a la sentencia. Porque más adelante vemos cuál es el contenido interno de la sentencia. Y luego nos dice, en la estructura de los autos, nos dice Jaime Azula en el libro, la parte resolutiva, y dice, contiene el pronunciamiento o decisión. Si estos son varias decisiones, se exponen en forma separada. Debe estar en concordancia con la parte emotiva, ¿sí? O sea, usted la decisión tiene que estar de acuerdo con la parte emotiva porque si no el auto no tiene sentido. Y finaliza con la orden de notificarlo a las partes. Y luego me dice, clases de estos autos. Es bastante prolija la clasificación que puede hacerse de los autos interlocutorios. Las principales son las siguientes de acuerdo con nuestro ordenamiento. A. Según la incidencia que tengan en el proceso, son temporales y definitivos. Temporales son los que contienen un pronunciamiento que no implica ponerle término al proceso, como es el que decreta o niega pruebas. Los definitivos son los que determinan la finalización del proceso. Se refieren a la culminación anormal en todas sus modalidades,
como el que acepta la transacción, desistimiento, etc. Por ejemplo, las partes celebran un contrato de transacción y terminan ese proceso. Yo te doy esto, vos me das aquello y terminamos el proceso. Entonces, como nosotros ya resolvimos por transacción, le tenemos que presentar al juez ese contrato de transacción. El juez mira el contrato y dice, se aprueba y se termina el proceso. Eso lo hace por medio de un auto interlocutorio. Esos son los que Azula Camacho llama definitivos. ¿Sí? Entonces él nos dice, según la incidencia, ¿son temporales o son definitivos? ¿Listo? Segunda clasificación que nos hace él, a Jaime Azula. ¿De qué libro estoy hablando? Véalo acá. Manual de Derecho Procesal, el tomo 1, Teoría General del Proceso. ¿Sí? Página 360. Entonces llega y dice, de acuerdo con la actuación en que se profiera, de acuerdo con la actuación en la que se profiera, pueden ser incidentales o no incidentales. Los incidentales son los que deciden una actuación de esta naturaleza, o sea, un incidente. Tienen esa condición el que resuelve el incidente de levantamiento de medidas cautelares propuesto por un tercero en el proceso ejecutivo, cuando con ellas se afectan bienes sobre los cuales éste tiene posesión, etc. O el incidente de inclusión y exclusión de bienes, o el incidente de nulidad. Cualquiera de esos autos que se producen para terminar ese proceso de incidente son incidentales. Y los no incidentales nos dice... Los no incidentales son los dictados en una actuación distinta del incidente. Adopta esta calidad el que niega una prueba o el que rechaza la oposición formulada por un tercero en una diligencia. Y tercera clasificación en cuanto a la apelación. Pueden ser apelables y no apelables. Los apelables son susceptibles del recurso de apelación y los no apelables son aquellos contra los cuales no procede el recurso. En materia civil y conforme al código vigente, se limitó la apelación de los actos taxativamente a los que indica la norma. En materia penal rige el mismo criterio. Por tanto, todos los restantes autos, sin perder su calidad de interlocutorios por la naturaleza del pronunciamiento, son inapelables. ¿Cómo así? Esos autos interlocutorios que tienen decisiones, no todos son susceptibles del recurso de apelación, es decir, que lo revise un superior jerárquico. No todos. Se limitan. ¿Y cómo se limitan? La ley, en este caso el Código General del Proceso, o aquí lo mencionan también del penal, nos dice de manera específica cuáles son los autos apelables. Entonces eso está por acá. Es el 291, 92, está por acá. Mira, yo lo busco, que ya no me acuerdo dónde es que está eso. Yo lo busco acá en el índice. Ah, no, eso está más abajo, con razón no lo encontraba. Apelación es 321. Véala acá. 321. Apelación, 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia y nos mencionan estos 10 autos. Estos 10 autos son los únicos autos que son apelables en civil, comercial, familia y agrario. Los otros autos no son apelables. ¿Cuáles son? El que rechaza la demanda, su reforma o la contestación. El que niega la intervención de sucesores procesales. El que niega el decreto o la práctica de pruebas. El que niega totalmente el mandamiento de pago. Hoy, el que rechace de plano un incidente o el que lo resuelva. El que niegue el trámite de una nulidad. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. El que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de una caución para decretarla, impedirla o levantarla. El que resuelva sobre la oposición a la entrega o los demás que expresamente señale la ley. O sea, ¿cómo identifico yo que un auto es apelable o no? ¿Porque está ahí en ese 321 o porque dice específicamente
este auto es apelable. Si no aparece en esa lista o dice específicamente este auto es apelable, si no dice eso, no se puede apelar. Entonces mire que Jaime llega y nos dice, según la apelación, yo puedo clasificar los autos interlocutorios en apelables para que el superior jerárquico lo revise e inapelables, los que no se pueden apelar. Pero no porque sean apelables o inapelables dejan de ser autos interlocutorios. Simplemente el legislador considera que la decisión contenida en ese auto, siendo importante, no es tan importante como para necesitar una apelación. ¿Sí? O sea, la regla general nos dirá que los autos interlocutorios, la mayoría son inapelables y serían apelables solamente estos. Dígame, ¿cuál era la duda? Profe, me quedé atrás. Civil, comercial, de familia, ¿y qué más? Agrario. El Código General del Proceso regula civil, comercial, familia y agrario. Eso es lo que regula el Código General del Proceso. ¿Ya? Entonces, en esas áreas, civil, comercial, familia y agrario, en esas 4 áreas siempre rige el Código General del Proceso. En esas 4 áreas, los autos apelables son los que acabamos de ver, artículo 321. En penal ocurre lo mismo, el Código de Procedimiento Penal también dice cuáles son los autos que son apelables. Entonces nos tenemos que coger la ley 906 y revisar en la apelación cuáles son los autos que son apelables. ¿Listo? Entonces, Profe, dígame. esta semana vi un meme Sí. que decía, no procede recurso alguno y aparece la tutela bien campante. Ah, sí. Lo que pasa es que la ley como está consagrada, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, nos establece unas reglas dentro del civil y nos dice cuándo una cosa es apelable y cuándo no es apelable y qué se puede hacer y una cosa y la otra y ta, 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 ta. Pero la tutela, que no es del civil, sino que es algo constitucional, se ha transformado en los últimos años casi que en un recurso. Porque la idea de la tutela es proteger los derechos fundamentales de las personas. Y la idea es que cuando no se puede hacer nada, cuando se me han agotado todas las opciones, yo puedo pedir una tutela porque es un mecanismo rápido, porque es un mecanismo que se puede presentar ante cualquier juez y porque es un mecanismo supremamente poderoso porque como yo lo que estoy protegiendo son derechos fundamentales, usted con la tutela casi que se puede pasar por la galleta todo. Es casi como lo de que el fin justifica los medios, casi. Por ello de que como lo que yo estoy protegiendo es un derecho fundamental súper importante, entonces yo puedo proteger cualquier cosa. Entonces, cuando se creó la tutela, no se pensaba que la tutela se pudiera ejercer contra las actuaciones de los jueces, porque se suponía que las actuaciones de los jueces no iban a vulnerar derechos. Sin embargo, por disposiciones de la Corte Constitucional y demás, se ha permitido la tutela contra decisiones judiciales, incluso la tutela contra sentencias, precisamente porque se han visto muchos casos en los cuales decisiones judiciales, sentencias y demás vulneran derechos fundamentales de las personas. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán el caso de las 2 muchachas lesbianas que se querían casar en Cartagena hace unos días.
y que el juez les dijo no, y no las caso, y no las caso, y no las caso, y por esto, y sacó con unas decisiones ahí que tenían que ver con la religión y con la moral, y que no sé qué, y que él prefería la ley de Dios que la ley del hombre, y no sé qué, una motivación de una decisión, pero la cosa más increíble, o sea, parecía más bien como una homilía de un pastor que una decisión judicial. Entonces, estas personas, las muchachas, van donde el juez y le piden una solicitud de matrimonio, ante lo cual el juez se niega por razones de índole personal. Entonces estas personas dicen, hey, un momento, es que la ley y la constitución dice que yo tengo derecho a esto, y usted me lo está negando básicamente porque a usted le da la gana. Entonces ya, yo estoy jodida, o sea, usted decidió pasar por encima de mis derechos porque le dio la gana. Entonces, ¿qué hicieron esas personas? Esas personas lo que hicieron fue negar, solicitar la tutela ante la negativa del juez. Y mediante la tutela dijeron, sí, es que a usted le están vulnerando el derecho. Y lograron, por otro lado, obtener el mismo resultado, que era casarse. Incluso creo que fue hoy o ayer que vi una noticia al respecto donde decía que esas muchachas al fin habían podido casarse. Espera, yo busco aquí a ver si era acá. En el colombiano lo vi, creo que fue en el colombiano donde vi que al fin habían dicho eso. Yo creo que no, no ha querido. No, pero es que lo vi ayer o lo vi hoy. Vi una noticia pequeñita donde decía que al fin se logran casar, no sé qué, o al fin logran su cometido. Pero no me acuerdo si fue en el colombiano, si fue en Facebook, no es que no me acuerdo dónde fue que lo vi. Pero no la quise ni leer porque yo dije, al fin, que no, pues me imaginé, o sea, yo no necesitaba saber, no necesitaba leer la noticia para saber que sí tenían derecho y que sí habían podido hacerlo. ¿En dónde fue que lo vi? Hace 6 días que por tercera vez el juez, la noticia fue que por tercera vez se negó. Pero vi la noticia de que hace poquito y no la vi. No sé dónde está. No, y aquí estoy buscando y parece que todavía, o sea, las noticias que estoy viendo acá dicen que no, que, o sea, que como que todavía estaban en la pelea. Pero lo que les digo, fue ayer o fue esta mañana que ya al fin habían podido recibir. O sea, que al fin se habían podido casar. ¿Sí? Entonces ese es el mismo caso. O sea, el juez tomó una decisión y se supone que ya contra esa decisión no hay ningún recurso, pero queda la tutela siempre. Siempre y cuando está claro que se hayan vulnerado derechos de las personas, derechos fundamentales. Si no se hubieran vulnerado derechos fundamentales de las personas, ahí sí ya no queda nada que hacer. Pero digamos que la tutela siempre será ese último recurso que va a tener las personas, la última bala que le queda para tratar de evitar esa vulneración de los derechos. Y esa era la idea de la tutela, que si todo lo demás fallaba, quedara eso. ¿Sí? Esa era la idea de la tutela. Y el problema es que en Colombia pasan muchas cosas y hay muchas circunstancias particulares, por no decir más, donde las personas el único remedio que encuentran es la tutela. Entonces en Colombia la cantidad de tutelas es brutal, pero brutal es brutal. Nosotros deberíamos tener jueces solamente para eso, jueces especializados, y lo único que hicieran sería nada más responder tutelas.
por la cantidad que son, porque son las personas peleando contra las EPS o peleando contra uno o peleando hasta contra los mismos jueces, como en este caso. Entonces, bueno, ahí está. Entonces sí, por eso el meme, porque dice no procede ningún recurso, pero al fin y al cabo siempre estará la tutela ahí presente como ¿qué hubo? Venga a ver, que no es así tan fácil. Entonces sí, esa es. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, entonces, frente a lo que vimos hoy, sí, siempre y cuando procedería a tutela siempre y cuando se vulnere un derecho. Exacto, fundamental. ¿Sí? Exacto. O que tenga conexión, conexidad con un fundamental. ¿Sí? Porque no solamente tiene que usted vulnerar el derecho fundamental de una de frente para hablar de tutela, sino que por conexidad. Por ejemplo, cuando a las personas les niegan derechos en las EPS, digamos que la salud no es un derecho fundamental. Lo que es un derecho fundamental es la vida, ¿sí? Pero si usted vulnera la salud, pues obviamente afecta la vida. La persona se puede morir por no practicarle o no darle una medicina. Entonces lo que la gente hace es que tutela el derecho a la salud que tiene conexión con la vida, ¿sí? Entonces, tiene que ser que se vulnere un derecho fundamental o que tenga relación, conexión con un derecho fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, una persona la van a sacar de la casa. Entonces, el derecho a tener casa no es un derecho fundamental, pero eso puede vulnerar la salud, la vida, la dignidad, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, la persona puede solicitar tutela en conexidad con. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el mecanismo. Es el más potente que tenemos nosotros de los mecanismos legales. La gente lo mira así como, pero en realidad la tutela es lo más potente que nosotros tenemos. La tutela es como una bomba atómica, ¿sí? No en todas las guerras se utilizan bombas atómicas, pero cuando se utiliza acaba con todo, porque la tutela, como la tutela se basa directamente en la Constitución, se basa directamente en la norma suprema. Entonces, básicamente, cuando yo protejo los derechos constitucionales, eso está por encima de todo. Entonces, ahí no hay ley que valga, porque la Constitución está por encima de todo. Entonces, por eso es que las tutelas son tan potentes. Y por eso es que hay tantas, porque la tutela muchas veces es la última forma que tiene la persona para lograr algo. Lo que hemos visto, o sea, solo con las EPS, las tutelas son, no, pues es que deben presentar millones diarias, pero millones solamente con las EPS para solicitar que le practiquen una cirugía o que le den un medicamento o alguna cosa. Sin contar todas las otras tutelas que ocurren por todas las otras vulneraciones de derechos que hayan. Pero la clave de la tutela es que tiene que ser la última cosa que usted pueda hacer, o sea, que usted ya haya intentado todo y todos se lo hayan negado. Que usted haya intentado por un lado, por el otro, y cuando ya no quede ninguna otra opción, ahí sí queda la tutela. Entonces tiene que ser lo último que usted haga, tiene que ser la tutela. Si usted todavía tiene cosas por hacer, hombre, que hay que hacer un derecho de petición, que hay que demandar aquí, que hay que hacer... Si usted tiene todavía opciones, no le admiten la tutela hasta que no las agote todas. ¿Listo? Bueno, Bien, entonces, dígame. no, que bien, gracias. Entonces, yo creo que nos vemos mañana para continuar con la sentencia. Ya el día de hoy vimos la clasificación de las providencias judiciales, las definimos las tres y nos metimos a hablar de los autos de manera específica, autos de sustanciación o de trámite y autos interlocutorios. Y en el día de la clase de mañana vamos a hablar de las sentencias. Entonces vamos a hablar de cuál es el contenido de la sentencia, qué tiene una sentencia y vamos a hablar de las diferentes clases de sentencias que se pueden presentar. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos para terminar ese punto. Chao, que estén bien. Profe, los que vamos a ir al seminario, los que hagamos presencia en el seminario, le tenemos que mandar correo con algo. Sí, cuando tengan
Certificación de asistencia. Me mandan correo con la certificación de asistencia. Bien, gracias. Chao. Listo, profe.